A poco tiempo de que comience a trabajar la Convención Constitucional, cuáles van a ser los desafíos que vamos a tener en materia legislativa, no solo en la Convención, también en el Congreso. Ya hemos visto distintas iniciativas que de alguna manera han dado que hablar. Para justamente abordar eso en profundidad, estamos junto a Luis Cordero, abogado, doctor en Derecho y académico de la Universidad de Chile. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buen día, Bárbara. Muchas gracias por invitarme. Bueno, justamente una de esas iniciativas que mencionaba hace unos instantes tiene que ver con, dado los buenos resultados que vimos para la convención, la modificación del sistema electoral, tratar de algunos de esos cambios llevarlos también al Congreso, ya en forma más permanente y no excepcional como fue la convención. Uno de ellos es un proyecto que ya se ha presentado por parte de la oposición que busca modificar el sistema de participación de los independientes. ¿Cómo ve usted eso en términos generales, con los impactos que podría tener? A ver, hay dos cosas que yo creo que son distintas y que creo que puede ser parte de la confusión que tenemos en estos momentos. El primer gran desafío que nosotros teníamos a propósito de la convención era cómo lograr una convención que fuera lo suficientemente representativa de la diversidad, de las distintas diversidades que existen en el país, entre otras cosas porque este es el primer proceso desde Chile independiente, ¿no? Donde tenemos la posibilidad de tener a un grupo de ciudadanos y ciudadanas a cargo de la redacción de lo que puede ser la propuesta de nueva constitución. Entonces, mirado desde ese punto de vista, tenía bastante racionalidad eh, levantar un conjunto de restricciones que tenían los independientes para participar del proceso, ¿no? Porque de otra manera, es cierto, eh, esas barreras podían implicar que esa diversidad no se manifestara. Esa apuesta eh, y esa proyección fue efectiva. Los resultados del plebiscito, disculpe, de la elección de la constituyente fue en ese sentido, y eso es extremadamente importante, ¿no? Eso acompañado de paridad y eso acompañado de pueblos originarios, creo que fue una sensata y razonable visión prospectiva. La pregunta es si esa misma racionalidad una la puede trasladar al sistema electoral para la elección habitual de parlamentarios. Yo en ese sentido, que creo que los especialistas están ahí en ciencias políticas, yo diría que desde el punto de vista más de las áreas en las que yo trabajo, hay dos cuestiones que uno debiera tener en consideración. La primera es que la elección de senadores y diputados responde a una racionalidad distinta a la que uno pudiera esperar desde el punto de vista de lo que quería en relación a la constituyente, ¿no? O sea, lo que acá puede ser un valor, en este otro lugar puede ser un problema, fundamentalmente porque, si bien la Constitución, y esto es bien relevante, la Constitución actualmente impone como condición que el sistema electoral debe garantizar igualdad de participación entre independientes y partidos políticos. En el sistema institucional, nosotros le imponemos a los partidos políticos un set de obligaciones que, por cierto, podríamos mejorar infinitamente, ¿no? eh, para el funcionamiento de los partidos y para que operen como mecanismos efectivos de representación. ¿Por qué es relevante en general que un sistema democrático trate de dar estabilidad a los partidos políticos, y eso implica sus reformas significativas, que yo creo que es el gran desafío que tenemos? Es porque de alguna otra manera le da estabilidad al sistema político y sobre todo le da estabilidad al sistema de gobierno. Esa sería una de las razones. La segunda es que hay que tener cuidado con tomar decisiones contingentes para ahora, para problemas de política pública que son de largo plazo. Lo digo del siguiente modo. Si nosotros tenemos electo una constituyente, lo clave es que la constituyente defina no solo el rol de los partidos, el rol de los independientes, sino que es clave para ese modelo, la visión más sistémica. En la visión sistémica, el régimen de gobierno es clave. No es lo mismo un sistema, es bastante obvio lo que voy a decir, pero eso tiene un encadenamiento que es bien diverso. El sistema presidencial, un sistema presidencial moderado, un semipresidencialismo, o bien un parlamentarismo. En el sistema institucional, la forma y modo en que participan los partidos, pero sobre todo el rol del sistema electoral, es bien distinto en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo creo que es conveniente tener en consideración? Hay algunos debates que por el nivel de profundidad y por la cuestión sistémica debieran el Congreso ser relativamente deferente hacia la constituyente. Y uno de los temas que me parece que esa deferencia debe dar son en iniciativas de estas características, ¿no? Porque tiene muchísima importancia
en primer lugar, la manera en cómo vamos a concebir el régimen de gobierno para luego darnos cuenta de cómo estructuramos el Parlamento, ¿no? Y, eso, y lo que vamos a estar siendo testigos, como esto, en otros temas, son de dos transiciones, ¿no? Una, a propósito de la reflexión de la constituyente, y otra, a propósito del rol contingente, porque eso sí, yo creo que va a ser muy determinante, ese rol contingente que va a pasar a tener el Congreso mientras estén funcionando paralelamente. Entonces, para dar una mirada al cuadro completo, como dice usted, tenemos que mirar el hecho de, la forma como quedó compuesta la convención, va a ser, entre comillas, bastante más, más difícil, salvo por la regla quizás los 2/3, pero el hecho de que hayan tantos independientes, que hay un sistema tan distinto a lo que tenemos normalmente en el Congreso, tiene algunas dificultades mayores, pero que en este caso concreto, dado la misión particular que ellos tienen, vale la pena tomar esas dificultades, incorporarlas. Distinto es el caso de el funcionamiento normal de un gobierno, de un Estado, pensando en el Congreso y el rol que va a tener hacia más adelante. Así es. Lo que pasa es que en la convención esto es un activo. Es un activo porque la pregunta que uno debiera... Y por eso es tan relevante que personas críticas del sistema estén en la convención. Porque de algún otro modo, las distintas visiones del país, las distintas percepciones sobre el futuro, están obligatoriamente destinadas a encontrarse en un lugar que, por cierto, va a tener una gran cantidad de inconvenientes, no cabe ninguna duda, pero donde la trascendencia del momento del acuerdo es clave, porque hoy día ese grupo podrá tener grandes diferencias, pero la verdad es que ellos depende no solo el futuro, sino que la conciencia histórica que como nunca antes tienen la responsabilidad para forjar una regla consensuada, ¿no? Y esa trascendencia histórica del momento en que esas 155 personas están viviendo, me parece clave para la comprensión del momento en el que estamos. El rol del Congreso, el rol del gobierno, el rol del sistema electoral, el rol del régimen de partido, responde a la manera en cómo nosotros diseñamos el funcionamiento del sistema institucional en el largo plazo. Y por eso requiere de una visión sistémica, coherente, que la constituyente le va a dar, y por eso no es conveniente confundir las unas con las otras, en el fondo, ¿no? Si nosotros tomáramos el ejemplo, y voy a hacer una caricatura, un caso bien burdo, pero si nosotros siguiéramos con esta aspiración de la casa de todos, ¿cierto? De alguna manera podríamos decir, en la convención lo que vamos a hacer es soñar. ¿Cómo es la casa que queremos? Que tenga tantas piezas, por ejemplo, qué características, que tenga vista hacia tal lugar, espacios especiales para tales personas, por ejemplo. Y después es el Congreso el que de alguna u otra manera ve los materiales de construcción, cómo se hace, dónde se compran esos materiales, que no son cosas como de la visión hacia dónde queremos, en el fondo, qué es lo que nosotros queremos, y por eso tanto el activo de que estén todas las voces ahí mismo. Efectivamente, pero además porque, y con una pretensión, o sea, con un sentido de realidad en el fondo, ¿no? Las generaciones futuras siempre van a juzgar con severidad a las del pasado. Y los que hoy día están en la constituyente tienen que tener perfectamente claro que esas generaciones del futuro también los van a juzgar por sus decisiones de hoy, ¿no? Entonces, por eso, en general, uno debiera decir, bueno, ok, ¿cómo discutimos y establecemos reglas constitucionales que nos permitan ir haciendo interpretaciones progresivas en el tiempo, que nos permitan hacer interpretaciones adaptativas para los requerimientos del futuro, en el fondo, ¿no? Para que, vamos, esas generaciones futuras, más que la severidad, digan, vamos, pareciera que este grupo de personas nos dio la posibilidad de seguir ajustando a nuestra realidad, a las contingencias que en ese futuro incierto, que no sabemos cómo va a ser, sirven estas reglas de la Constitución, ¿no? Y yo creo que ahí hay un elemento que es clave, y por eso la diversidad de la constituyente yo creo que es un gran, gran activo. O sea, yo sé que estamos muy involucrados en la contingencia, estamos muy abrumados por la pandemia, pero creo que la manera en que está integrada es quizá una de las grandes esperanzas que tenemos para los próximos años. Y yo creo que la conciencia de ellos de ese proceso es clave en el fondo, ¿no? Pero por eso, con este sentido de realidad, con este sentido de que
hoy día yo creo que tengo buena parte de las verdades, pero la verdad es que no es así y el futuro me va a juzgar con severidad, ¿no? Una de las cosas que ocurrió después de las elecciones del 15-16 y que hay que hacerse cargo es de alguna manera el, no decir debilitamiento, porque eso ya venía arrastrándose de hace mucho tiempo, pero sí que queda en evidencia el descrédito de los partidos políticos, Sí. la sensación de muchas personas de decir, bueno, sigamos así, ¿para qué los necesitamos? Dejémoslos de lado y así avancemos en otro tipo de organización. Pero eso puede ser una mirada quizás miope o quizás pensando en que los partidos en este momento están pasando por un muy mal momento. ¿Cómo visualiza? Porque los partidos políticos son muy importantes para la democracia. ¿Cómo de alguna manera nos hacemos cargo de lo que está pasando ahora? A ver, yo diría que dos cosas. Primero, que la democracia no es algo natural, ¿sí? Mm. O sea, la democracia requiere de esfuerzos. Y de hecho, cuando uno se despreocupa de la democracia, es donde se producen los desastres. Dicho eso, no Se tenemos que tiende a dar por dar por sentado, ¿cierto? O claro, la como gente si cree que fuera porque hay algo, elecciones. claro, como si fuera algo natural. Y es que la verdad es que el acuerdo democrático, ese acuerdo colectivo, no es una cuestión natural. Y por lo tanto hay que hacer esfuerzo. Y el sistema de partido, de lo que nosotros sabemos de los últimos 150 años, es que el sistema de partido progresivamente lo hemos tenido que ir mejorando, lo digo no solo en Chile, sino que en buena parte de los países del mundo, para darle estabilidad al sistema democrático. Por cierto, entre medio de ese proceso, hemos vivido situaciones muy dramáticas en el fondo, ¿no? El discurso antipartido, el discurso contra la representación, o el discurso contra la élite, no es de hoy, claro, tiene unos símiles en la primera parte del siglo XX, ¿no? Y eso nos costó muy caro en el fondo. Eso no significa que uno pueda creer que puede entonces mantener el sistema de partidos como lo tenemos hoy. De hecho, la dictadura militar construye todo su discurso contra el sistema de partido. El mundo ideal de la Constitución del 80 y el mundo ideal de los redactores de ese mundo, ¿no? El propio Pinochet lo dice, es mire los partidos políticos, la verdad es que yo prefiero un sistema sin partido, y lo dice en una frase que es muy elocuente, dice, en verdad las corrientes de opinión se forman a la presidencial y después se diluyen. Y ese desprecio a los partidos tiene que ver con que los partidos constituyen mecanismos de contrapeso, ¿no? En la medida que están bien estructurados. Dicho esto, lo que uno debiese decir es que tampoco los partidos políticos pueden funcionar como si fueran pequeñas pymes, en el fondo, que satisfacen más bien los intereses de los grupos que están integrados en su interior, que no convocan al resto de los ciudadanos, que no generan mecanismos de adhesión distintos a las militancias, que si reciben fondos públicos para financiarse, que es una sensata política pública, los sistemas de transparencia tienen que ser muy intensos y los sistemas de rendición de cuentas también. Lo que no podemos asumir es creer que podemos vivir un sistema democrático sin partidos, porque eso no le da estabilidad al sistema institucional en el largo plazo, que es lo que uno debiera esperar. Pero tampoco podemos creer que el sistema de partidos que tenemos en la actualidad se pueda sostener en el tiempo. Yo creo que lo razonable es exigirle al sistema institucional una reforma, al sistema de partidos bien significativa, sobre todo desde el punto de vista del régimen de rendición de cuentas, en el fondo, ¿no? Y ahí hay un desafío que tiene que ver con cómo entendemos la estabilidad del sistema democrático y cómo también somos capaces de capturar las distintas sensibilidades y las distintas causas que subyacen a los territorios y que subyacen a las personas que representan esos territorios. El gran mensaje de la constituyente es, hay demandas de los territorios que no fueron capturadas por los partidos, pero la organización social sí lo hizo. Ahora, lo cierto es que esas causas son sostenibles en el tiempo, en la medida que el sistema institucional les da también cobertura, ¿no? Y yo creo que ese es el gran desafío que tiene el sistema democrático. Y yo creo que no hay que olvidarse, la democracia no es algo que se dé naturalmente, tenemos que hacer esfuerzos sistemáticos por mantenerla y mejorarla, ¿no? Bueno, ahí volvemos a lo que estábamos hablando antes. Estas causas o grupos de interés, porque finalmente todos van a tener algún incentivo o algún problema que resolver. Claro, pueden ser muy eficientes planteando ese problema,
pero no necesariamente funcionando dentro de una democracia, tratando de, no sé, como dice, haciendo el contrapeso a los poderes, encauzando todo el resto de lo que tiene que ocurrir para que podamos tener un Estado, democracia sostenible. Claro, pero además hay otras cuestiones que yo creo que es bien relevante tener en consideración. La manera en que nosotros entendemos esos problemas locales, la manera en que entendemos la representación desde el territorio hacia arriba, exige mirar también el rol de los municipios, exige mirar el rol que tienen ahora, que van a pasar a tener ahora los gobiernos regionales. No nos quedemos solo pensando en el sistema de partidos. Pensemos también por qué en ocasiones esos problemas territoriales no son adecuadamente capturados por la institucionalidad desde el punto de vista local hacia arriba, en el fondo, ¿no? Eso en parte tiene que ver con centralismo, y entonces la descentralización político-institucional tiene un rol muy relevante. Y por eso tenemos la oportunidad, esa es una de las grandes oportunidades que tenemos con la constituyente, ¿no? Mirar todo esto en términos sistémicos en un momento determinado. Y yo creo que cuando los constituyentes entren en ese debate, se van a dar cuenta que cuando uno mueve las piezas en un lugar, tiene efectos en el otro, ¿no? Y eso es clave para lograr un Estado eficaz, ¿no? Nosotros no solo debemos debatir sobre la posibilidad de derechos sociales, sino que lo más relevante es que los derechos que garanticemos, lo garanticemos en contexto de prestaciones efectivas. No hay nada peor en un sistema institucional que hacer promesas legislativas que se diluyen en el tiempo, en el fondo, ¿no? Y entonces, yo soy partidario de la estructura de derechos sociales, pero tengo completamente claro que sin un Estado eficaz, el sistema de prestación de derechos sociales se diluye y pueden terminar siendo contraproducentes precisamente desde el punto de vista de las expectativas. Por eso las capacidades institucionales son tan clave, son tan relevantes. Se suele dejar de lado, porque en general cuando se habla de los derechos sociales, siempre piensan, bueno, hay que incorporarlo y hay que ver cómo se va a financiar. Ya, pero tiene que estar toda la infraestructura, tiene que haber toda esa cadena, como dice, para que las cosas efectivamente puedan ocurrir. Y eso no necesariamente o no solo tiene que ver con recursos. Claro, porque hay dos cuestiones que además, y de esto uno podría seguir conversando horas, ¿no? Primero, porque no solo los derechos sociales cuestan dinero, todos los derechos cuestan dinero. Esto de que solo los derechos sociales cuestan dinero, no, es que todos los derechos cuestan dinero. Para que usted y yo podamos tener nuestra autonomía y nuestra libertad personal, necesitamos también de un set institucional, un set de reglas que operen y que cuestan dinero. O sea, todos los derechos cuestan dinero. Y lo segundo es que lo que nos importa es que para que esos derechos sean efectivos, entonces necesitamos una institucionalidad efectiva, y eso significa tener un Estado profesional. Por eso los partidos son relevantes a un lugar, pero también es relevante el tipo o el modelo de administración pública que vamos a tener. Cuando uno comienza a entrar en los detalles, uno comienza a darse cuenta que la infraestructura institucional es determinante para la sanidad, pero sobre todo para el cumplimiento de las expectativas que subyacen a las personas que primero votaron por tener una nueva constitución y en segundo que votaron por personas que representaran distintas sensibilidades de los problemas que nos afectan. Pero en este escenario, como decíamos, los partidos muy desacreditados, pero al mismo tiempo entendemos que los necesitamos, ojalá robustos, fortalecidos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Quiénes son los que tienen que hacer ese cambio? ¿Cómo podemos de alguna manera inclinarlo hacia el camino de donde queremos que funcione? Hay algunas cosas, esto, como decía Ana, ¿no? Uno siempre está mirando el futuro, pero mirando de reojo al pasado, ¿no? Y creer que que del pasado no podemos aprender nada es un error. Y en el pasado, hace mucho rato, una larga cantidad de especialistas nacionales, tenemos la fortuna de que tenemos muy buenas especialistas y especialistas en temas de diseño institucional, de partidos políticos, etc. Han venido trabajando en las debilidades del sistema de partidos y en las reformas. Las reformas que hicimos tras el informe de la Comisión Engel no fueron del todo satisfactorias. De hecho, no se cumplieron, no se hicieron todas las reformas que se proponían. Hay algunas de esas que se podrían seguir avanzando, que tienen que ver, entre otras cosas, con mayor transparencia al sistema de partidos, que tiene que ver con mayor rendición de cuentas respecto de los fondos públicos que reciben. En fin, hay un set
de antecedentes que nosotros ya tenemos disponibles y de reformas que quedaron inconclusas y podríamos volver a retomar en el fondo, ¿no? ¿Cuánto de eso puede hacer la constituyente? La constituyente más o menos se va a mover en principios generales sobre esto y no va a poder mucho más entrar en detalle. Lo que sí tenemos es un desafío, yo creo, genuino a la reforma del sistema de partidos. Y eso son reformas que de hecho podemos reflexionar desde hoy, y no solo podemos reflexionar, para el cual existe una abundante evidencia previa y muy buenos especialistas en nuestro país que pueden hacer aportes para reformas de esas características. Lo que uno no puede hacer, creo yo, es hacer reformas para debilitar a los partidos, porque recuperarse a partir de eso creo que es ser muy costoso. Y en este caso, la reforma que se ha planteado para asimilar el Congreso a la Convención podría ser un retroceso en esa línea. Es un error porque está asimilando dos cuestiones que institucionalmente no son homologables en el fondo, ¿no? Lo que en un lugar es en un activo, en el otro puede ser una dilución institucional que puede tener consecuencias más allá de la contingencia de la próxima elección. Por eso yo miraría esa reforma con un poquito más de detención. Una última cosa, pensando en la convención, ya le queda poquito tiempo para comenzar a sesionar. Las primeras misiones que van a tener, además de elegir al representante, es redactar el reglamento. Ya han surgido voces respecto a que se tiene que apegar o no a las reglas que se le establecieron en la reforma constitucional. ¿Cómo ve usted? Porque eso de alguna manera va a marcar la línea o por lo menos nos va a dar una noción de hacia dónde van. ¿Cómo ve usted o la relevancia que se apeguen o no a lo que está establecido en la reforma que dio paso al proceso? Sí, yo creo que hay demasiado discurso sobre los 2/3. Creo que eso en parte, esa presión ha ido disminuyendo sustancialmente a partir de los resultados de la constituyente. O sea, hoy día los 2/3 son un activo. Lo más importante, diría yo, son las reglas procedimentales no resueltas por la Constitución, que tiene que ver en la modalidad de funcionamiento. No es evidente el trabajo de comisión y el trabajo de pleno, cuántas comisiones van a tener, qué actividad territorial o de participación van a desarrollar. Yo solo quiero recordar que es muy poco tiempo, son 9 meses más 3 de prórroga, es decir, son 12 meses. Son personas que van a estar sometidos a un intenso trabajo. Por cada uno de los temas que van a discutir, van a recibir, solo considerando los especialistas, cerros de antecedentes. Es fascinante el proceso que nos viene. Y es fascinante también porque hay un montón de personas que le han dedicado sus trayectorias académicas y sus trayectorias profesionales a estudiar algunos de los temas de la constituyente. Entonces, además, la constituyente va a tener disposición de muchas personas de buena voluntad destinadas a expresar sus opiniones, a entregar sus antecedentes, sus trabajos de investigación, etc. Entonces, yo diría que el gran trabajo procedimental ahí es clave. Yo tengo la impresión de que una vez que comiencen a entrar en sesiones, la definición del reglamento va a apuntar inevitablemente ahí. Y entre otras cosas, hay una cierta urgencia, porque de lo contrario va a comprometer su propio trabajo de discusión, que yo creo que es lo que ese grupo desea llevar directamente a cabo, ¿no? Hay un interrogante que es bien importante, y es cómo incorporan participación ciudadana. Y las modalidades de participación ciudadana son múltiples, están muy descritas en la literatura, no solo son plebiscitos, pueden ser consultas. El gran problema que nosotros sabemos en participación es que hay que tener cuidado porque cuando yo genero malos procesos participativos, genero una brecha de expectativas insatisfechas y eso termina por comprometer los procesos participativos. O sea, no basta con decir quiero hacer participación, sino que cuidado con la modalidad que se implementa, porque de lo contrario usted genera brechas de insuficiencia y de cierto fraude que son bien importantes. Van a ser claves justamente las señales que den al respecto paso a paso. Pues muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, pues que tengan un muy buen día, buena semana. Muchas gracias, Bárbara, que esté muy bien. Ya, pues los dejamos a todos invitados a seguir este proceso paso a paso junto a nosotros aquí en emol.com.